Yo me conseguí con mi padre, me dijo, que leyeran mucho ante todo. Sobre todo que vieran la lectura no una obligación, sino un goce. Creo que la frase lectura obligatoria es un contrasentido. La lectura no debe ser obligatoria. Vamos a hablar de placer obligatorio. ¿Por qué? El placer no es obligatorio, el placer es algo que buscamos. Felicidad obligatoria, felicidad lo buscamos también. Pues bien, yo he sido profesor de literatura inglesa durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y siempre les aconsejé a mis estudiantes, si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lo lean porque es antiguo. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Hola a todos quienes nos escuchan. Bienvenidos a Proyección Cultural Desarmando Ideas, un espacio para compartir y hablar sobre cultura contemporánea, las dudas que nos surgen, aquello que nos asombra y que lo que no alcanzamos a entender en un mundo que parece moverse cada vez más rápido. Sobre eso que hacemos y hemos alcanzado como humanidad, un podcast creado para ti que te cuestiona sobre el estado de la cultura actual. Nosotros somos Jennifer, Oscar, Daniela, Daniel, Paul. Hoy nos acompaña José Arturo Santillanes Hernández, Pepe. Él es codirector de Editorial Arboreto y responsable de la administración editorial. Es licenciado en Letras Españolas de la Facultad de Filosofía y Letras, dramaturgo y promotor cultural. Es miembro del comité editorial de la revista Fósforo, Literatura en Breve. Forma parte de las agrupaciones Carpe Diem y colectivo de Teatro Frontera. Fue ganador en el 2018 del programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico David Alfaro Siqueiros, en la categoría de dramaturgia por Divisadero, mitos y leyendas del pueblo rarámuri. Igualmente, ganador del Premio Estatal de Ensayo Joven Federico Ferrogay en el 2018 por su obra Divagaciones al borde de la indiferencia. Asimismo, es ganador de la convocatoria Soltar las amarras del Instituto de Cultura del municipio de Chihuahua en el 2019 por su libro Los hijos del desierto. En septiembre de 2020 publicó con Laripse Editorial y en coautoría con Jonathan Moreno Esquivel la segunda edición de su novela de fantasía épica titulada Manuscritos de la sequía última a la guerra del exterminio, ilustrada por Luisa Cepeda González. En mayo del 2021 publicó con la editorial Letras de Sangre su quinto libro titulado Ese lugar al que llamas hogar. Es un autor chihuahuense con una prometedora e interesante trayectoria de creación literaria. Hola, Pepe. Hola. Bueno, pues muchas gracias, chicos, chicas, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio. Yo estoy muy emocionado de poder platicar aquí un ratito con ustedes de no sé qué vamos a platicar, así que vamos a esperar la avalancha de comentarios y preguntas. Gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Ya aquí Dani nos hizo el favor de leer tu semblanza, pero me encantaría que tú mismo te presentaras, qué estás haciendo, pero también sobre tu proyecto. Ok, bueno, pues es que ya saben lo que hago en sí por esto de la semblanza. Me gusta mucho la creación, me gusta mucho escribir más que nada. Me encanta la dramaturgia. No soy el mejor dramaturgo, o sea, yo estoy consciente que no soy el mejor, pero pues uno ahí va aprendiendo poco a poco, ¿no? Me gusta mucho escribir dramaturgia, me gusta escribir ensayo, a pesar de que casi no publico, me gusta escribir ensayo. Y ahorita le estoy tirando un poquito más a la narrativa. Entonces me gusta como que explorar y como que en varios ámbitos, ¿no? Nada más la poesía no la toco porque la poesía sí se me hace un poquito compleja. Entonces esa sí la dejo a un lado. Pero en cuanto a los otros géneros, todos los demás me llaman mucho la atención y me gusta explorarlos, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que hago actualmente soy codirector de una editorial independiente, Ediciones Arboreto, junto con Rebeca Favila. Rebeca Favila es mi compañera de generación y somos amigos desde hace mucho tiempo. Hay una historia muy interesante por ahí que ahorita se las platico. Chisme. Entonces, este editorial nace gracias al apoyo de Cintia Piñón, que también ella pues se dedicaba a la labor editorial aquí en Chihuahua, ¿no?
y debido a ciertas cuestiones, pues decidimos abrir este editorial como para fungir como una especie de trampolín para toda la gente que está empezando a escribir y tratar de echarles la mano y apoyarles y conseguir espacios para que lo que se está escribiendo aquí en Chihuahua se lea, porque sí hay mucha gente que escribe, pero casi no se lee lo que se escribe aquí, ¿no? Es bien poquita las personas, o sea, hay mucha creación, hay muchas personas que tienen muchísimo potencial, pero pues, casi no se conocen, ¿no? O se conocen nada más en grupos muy chiquitos. Entonces nosotros queremos ser esta editorial casi tradicional, que lo que quiere hacer es ir tocando grupos, puertas, personas, para encontrar el público que va a ayudar a esos libros a crecer, ¿no? Y creo que ya me extendí mucho. No, sí. Bueno, ya, creo que... Puedes hablar de todo lo que tú quieras. Ok, eso es lo que hago actualmente. Nosotros hacemos libros desde cero, o sea, desde las primeras revisiones, hasta inclusive hay veces que llegan autores con la idea, ¿no? O sea, les ayudamos como que a construir la idea desde cero, así como que, que casi siempre las personas mayores son las que hacen eso, ¿no? O sea, traen como que memorias, oye, yo escribo cuentos, nada más que pues casi siempre son personas que no tenían un acercamiento a la forma de escribir textos, ¿no? Entonces, traen el libro y obviamente nosotros lo vemos y decimos, bueno, le falta trabajo, y le decimos a la persona, mira, vamos a, primero que nada, tallerearlo y a darle su cincelada para que quede bien, ya después de eso lo publicamos, ¿sí? Porque una cosa es fungir como un editorial y otra cosa es una imprenta. Una imprenta nada más llevas tu libro y vámonos, ¿no? Así sale como tiene que salir, y te lo dan muy bonito, 500 ejemplares en cajas, y pues a veces no quedan muy buenos productos. El chiste de aquí es trabajar en conjunto con los autores para hacer productos de calidad que valga la pena leerlos y que el autor o la autora se quede contento con el resultado. También eso es bien importante, porque sabemos que escribir un libro no es cuestión de una semana o unos días, ¿no? Eso es un trabajo que se tiene que respetar, y como se tiene que respetar, nosotros como editores tenemos que darle al autor eso que está buscando, ¿no? Y eso que quiere, siempre manteniendo nuestra línea editorial. También eso es importante porque pues, tenemos que mantener lo que somos, ¿no? Lo que somos nosotros. Y ya. Muchas gracias. Nos dio gusto que estuvieras aquí. No, un gusto estar aquí con la cultura. Es muy linda la cultura aquí. Aquí, de igual manera, así como te investigamos a ti. Está bien. Investigamos tu proyecto y se nos hizo súper interesante. No sé si está bien que te lea un poquito. Sí, ¿te parece bien? Yo te digo si no. Leyendo mis conversaciones. Del poquito, no tanta investigación. Tú le dijiste a este autor. No, pero proyecto para todos los que nos van a escuchar, todos. Ok. Arboreto es una editorial independiente que se localiza en medio del desierto chihuahuense, y a pesar de que está en el desierto, germinó en esta ciudad nublada y fría en noviembre, ¿verdad? Cuenta con 2 colecciones llamadas Flores del Jardín, que agrupa plaquetas y publicaciones breves en menor formato, y Colección Bosque, conformada por libros de autopublicación. Arboreto también ofrece los servicios editoriales que ya nos estabas contando un poquito, las asesorías personalizadas para guiar proyectos literarios, corrección ortográfica, de estilo y edición de textos, así como los diseños de portada y contraportada en colaboración con artistas gráficos. Entonces es un proyecto súper completo e interdisciplinar. Y también ofrece los servicios de impresión, encuadernado, maquetación, y acompañan a los escritores a pasito por este difícil camino que es la autopublicación, sobre todo aquí en el norte de México, ¿no? Uh-huh. Y para que puedan ver sus ideas, su pensamiento y su creatividad transformados en un libro con calidad y cuidado editorial. Y también estaba leyendo que ustedes como directores entienden que cada proyecto es diferente y requiere distintos cuidados, por lo tanto trabajan cada libro de manera individual, otorgando los cuidados necesarios para que, en sus propias palabras, eche raíces y crezca tan fuerte que no haya viento que pueda arrancarlo de la tierra. Sí, yo creo que eso es bien importante, ¿no? Primero que nada, lo que tienes que hacer, obviamente, es leer el texto e identificar qué tipo de texto es, ¿no?
Y después de eso, de ser posible, tener una reunión con la persona que lo escribió. ¿Por qué? Porque al momento de que identificas quién es la persona y cómo es el texto, sabes qué tipo de trabajo se le tiene que hacer, ¿no? a ese tipo de libro. Yo creo que eso es importante porque si despersonalizas demasiado el trabajo en ese sentido, se vuelve así casi como maquinal, ¿no? Y le falta como la calidez y tal vez puede que sea más rápido el trabajo, pero se pierde la esencia de lo que quería mostrar el autor de ese libro, ¿no? Y eso es bien importante y es un poquito complicado porque ahora sí que tienes que estar casi conviviendo, ¿no? Con los autores, aquí con el compañero, estar ahí conviviendo con ellos para saber qué es lo que les interesa, ¿no? Pues como personas tenemos intereses diferentes y si conoces esos intereses vas a poder saber cómo manejar mejor su obra, ¿no? Entonces, cómo la vas a mover, a quién se la vas a mostrar, cómo presentarla inclusive, ¿no? Y qué es lo que es mejor para el libro. Muchas veces, hay veces que llegan autores que no conocen sus propios intereses. O sea que si tienes que darles así como que una pequeña peinadita para que sepan bien, o sea, qué es lo que tienen en las manos, ¿no? Que siempre pasa con los autores que son novatos o noveles. Llegan y traen muchas ideas y no saben cómo posicionarlas o cómo estructurarlas, ¿no? De cierta forma. Entonces, nuestra labor también es guiarlos para que sepan qué es eso que crearon, ¿no? Y que construyeron. Porque nos gusta mucho hacer las analogías, ¿no? Con las plantas, porque capaz que siembras, no sé, algo en un terreno que no conviene, ¿no? Siembras, ¿qué te gusta? Chile, en un lugar como que nada que ver, ¿no? Entonces no se va a dar y se va a secar y nadie le va a poner atención y no vas a tener frutos. Entonces, ¿qué es esto? Tienes que conocer bien tu producto para que sepas en dónde sembrarlo y cómo sembrarlo y para que crezca bien, ¿no? Entonces, eso es parte de la forma en la que trabajamos nosotros. No sé cómo lo vamos a hacer después, si en un futuro tenemos más trabajo, no sé cómo lo vamos a hacer para atender a tanta gente. Ahorita podemos, porque como somos una editorial chiquita, nada más somos 2 personas, y sí es muy personalizado, pero yo creo que eso ya es a futuro, vamos a tener que chutarnos algunos cambios, no sé. No sé, es otra cosa. La agroindustrialización. Sí. Con máquinas y todo. Pero sí, no, y es un trabajo muy artesanal. También es un trabajo muy artesanal porque, o sea, sí tenemos maquinaria, pero es maquinaria no de uso pesado, ¿no? O sea, es una maquinaria muy sencilla que sí tiene que estar ahí uno metiéndole mano a cada libro individualmente, porque no los puedes meter como que de 10 en 10, ¿no? O de 50 en 50, y que salgan todos juntos, ¿no? O sea, es uno por uno. Y como es uno por uno, tienes que estarlos midiendo uno por uno, tienes que checarlos uno por uno, entonces es un trabajo muy artesanal. Iba a decir que es pesado, pero no se siente pesado, porque como me gusta hacerlo, entonces es algo que disfruto, ¿no? Y sí, es lo que nosotros pues hacemos. ¿Sí Bueno. contesté la pregunta? Creo que sí. Sí, claro que sí la contestaste. Ah, bueno. Pues tú, No, más o menos. A mí me gustó. Ok. No, pero un poquito entrando dentro de esta diáspora de temas, Ok. la pregunta obligada inicial es: No. ¿qué entiendes por cultura? ¿Cómo le definirías esta cosa? La pregunta más difícil. Del Mira, pues conocemos varios conceptos, pero yo me voy a quedar con uno. La cultura es todo aquello creado por el hombre o el ser humano. Yo me quedo con ese concepto porque engloba muchos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que ese sería mi forma de entender la cultura. Todo aquello que es creado por el ser humano. Sí, o sea, lenguaje, las artes, o sea, todo eso. Ok, con base en eso, tomando eso como definición, ¿cómo definirías, explicarías o tal vez cómo describirías la cultura literaria y editorial en Chihuahua? ¿Qué ves tú? ¿Qué has notado que estando en contacto con el sustrato? Mira, es bien interesante y honestamente yo tengo una perspectiva positiva en cuanto a la creación literaria y a la labor editorial aquí en Chihuahua. Primero que nada, porque todo el mundo, bueno, todos los que estamos aquí sabemos que todo está bien centralizado.
Entonces la cultura en Chihuahua está un poco como que ya olvidada en medio de la nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si no se apoyan estos grupos creadores entre ellos, o estos grupos culturales, como les quieres decir, se apagan, ¿no? Se agotan. ¿Por qué? Porque primero que nada, en cuanto, bueno, ahí hablando un poquito más de cuestiones, no sé, como económicas, competencia no hay. O sea, competencia aquí en Chihuahua en cuanto a la labor editorial no hay competencia, porque no podemos darnos el lujo de competir, ¿sabes cómo? Entonces, yo creo que la competencia más grande que tenemos en estos momentos es Amazon y las grandes imprentas, ¿no? Por ejemplo. Pero porque pues obviamente son cosas gigantes, ¿no? O sea, son unas estructuras que son muy difíciles de echar para abajo. Pero por el hecho de que somos pocos los que estamos haciendo labor editorial aquí en Chihuahua, tenemos que ser creativos para poder dar un extra que no les dan estas grandes empresas a los autores, ¿no? Ahora, se está creando mucho aquí en Chihuahua, sí, hay mucha creación, hay un chorro de poesía, hay mucha gente que escribe poesía, que sea buena o sea mala, no, ya depende de ustedes, eso es muy diferente. pero hay mucha poesía. También tenemos muchos narradores. Narradores hay muchos. Y me he dado cuenta que también hay mucho ensayista y mucha gente que escribe crónica. O sea, hay un chorro de personas que escriben crónica y los tienen muy olvidados. Entonces, también una de las metas que tenemos es darle como que apoyo a la gente que escribe crónica, porque sí hay mucha riqueza histórica aquí en Chihuahua como para olvidarla, ¿no? Olvidar la importancia de la crónica cultural, narrativa. Entonces, sí hay mucha creación, pero lo que pasa es que nos hemos dado cuenta de que todo está muy desligado, ¿no? Cada quien tiene como que su grupito, unos andan por allá, uno imprimió su libro, no sé, en Durango y nada más lo conocen, no sé, en otro lado, entonces andan todos saltando de aquí para allá y nadie conoce a nadie. Y uno de nuestros objetivos como editorial es hacer estas casi familias, ¿no? Por eso se llama Arboreto, nuestra editorial. Un arboreto es una colección de árboles vivos. Entonces cada árbol es distinto, cada autor es distinto y todos están vivos todavía, entonces hay que juntarlos y hacer crecer más esta colección, ¿no? Este grupo de autores y que se conozcan entre ellos y que entre todos aprendan de todos. Tal vez sueno muy utópico, porque yo supongo que cada quien tiene sus propios intereses, pero al menos es la forma en la que nosotros trabajamos espiritualmente nuestros libros, ¿no? Ahora, ¿hay más editoriales aquí en Chihuahua? Sí, hay más. Hay unas editoriales más grandes que otras, hay muchas independientes también, y cada una se centra en algo diferente, ¿no? Por ejemplo, pues a quien conocemos, pues Cintia Piñón tiene la Lipse, que la Lipse lo que se quiere es centrar en temas sociales, ¿no? Por ejemplo, en temas de sociales, temas científicos, todo este show. Medusa Editores con Edgar Treviso, que se centra mucho en poesía. O sea, a Edgar le tira la poesía a todo lo que da. O sea, la poesía es de está también Anverso. Anverso es una editorial de Juárez. Ellos están haciendo proyectos bien interesantes con plaquettes también. Le están tirando mucho a la narrativa y la literatura breve, ¿no? Sangre Ediciones, que también le está tirando mucho a la poesía y también un poco a la narrativa. Y hay más editoriales pequeñas por aquí. Está Gisela con Villa Áurea también. Sí. Ella publica mucho lo que es la narrativa y también un poco de todo, ¿no? Entonces, sí somos varios, pero como cada quien está muy centrado en su rubro y cada quien tiene una idea distinta del quehacer editorial y inclusive en cuestiones estéticas, ¿no? Somos muy diferentes. Le damos la oportunidad a la gente que escribe de elegir cuál es la casa editorial que más le conviene a su proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tal vez nosotros no nos centramos en poesía. Nosotros no hacemos poesía, ya lo decimos de una buena vez. Nosotros la poesía se nos hace muy complicada, muy difícil. Entonces sí decimos a veces, oye, mira, también están estos otros que se centran en poesía por si gustas irte para allá. Entonces creo que eso es importante, ¿no? El hecho de saber cuáles son tus limitantes y saber cuáles son tus fortalezas para que no engañar a los autores y que sepan cuándo sí los puedes ayudar y cuándo le conviene más hacer otra cosa, ¿no? O ir a otro lado.
Y si le podemos mandar esta persona a alguien más de aquí de Chihuahua, pues mucho mejor, ¿no? Porque tenemos que echarnos la mano entre nosotros. A mí lo que me llama la atención es un poco, ya lo describiste, ¿no? Ya diste, por eso ya no tiene tanto sentido hacerte la pregunta, pero de todos modos me llama mucho la atención la idea del árbol, ¿no? De la naturaleza. Entonces se me hizo muy padre. No sé si hay alguna anécdota sobre cómo nace esta noción de los árboles, y pues también, ¿no? Un poquito en relación a lo que está aquí en el podcast. ¿Cómo encuentras tú los puentes, o cómo encontraron ustedes los puentes para hacer estas analogías, ¿no? Yo que es como que es muy perogrullo, o sea, se sobreexplica, pero pues igual, ¿no? ¿Cómo encuentras tú estos puentes entre la cultura botánica y la cultura de la editorial? Uh-huh. Ok, bueno, sí tiene historia, quizá no es la historia más emocionante, la verdad. Bueno, te lo voy a contar. Este sí es chisme. Ay, a ver. Bueno, no es un buen chisme, de hecho. Encontré un contigo. Pues tú sabrás, ¿no? Me gustan mucho los juegos de mesa. Ajá. Ah, tú conoces ese juego de mesa. Tú A conoces ver. ese juego de mesa. A ver, ¿cómo se llama? Hay un juego de mesa que tiene el nombre de Arboreto, pero en latín. Arboretum se llama. Eso es un jueguito de cartas que trata de árboles y cosas así. Ajá. Y es muy bonito, o sea, estéticamente es muy bonito el juego, es muy similar a un dominó. Y se ve muy bonito y nos gusta y nos trae muy buenos recuerdos, ¿no? O sea, siempre nos trae muy buenos recuerdos a Rebeca y a mí, por cuestiones de, pues sí, reuniones con amigos y todo esto. Y cuando estábamos en lluvia de ideas para buscar un nombre, pues llegan muchos, ¿no? Muy, ¿cómo se llama? Como, estos como, hasta, inclusive muchos que tratan de ser algo como que, así muy espectacular, ¿no? Y luego al final dijimos más como una especie de chiste local, como un nombre de verdad. Y al final dijimos, se escucha bonito, se escucha bonito. Y empezamos a pensar, mira, pues de hecho el libro tiene mucho que ver con el árbol, ¿no? Entonces, que así se quede. Que así se quede. Y a partir de ahí, empezamos a hacerla, ahora sí. De hecho, salió solo, ¿no? O sea, desde que llegó el nombre empezamos a escarbar. Mira, es que sí tiene mucho que ver con los árboles por esto, y por esto, y por esto, y por esto. O sea, solitos empezaron a salir las ideas. Sí, las ideas y los porqués, ¿no? Primero que nada, el papel, o sea, es extraído del árbol, ¿no? Parte de es extraído del árbol. Entonces ahí está ya lo primero, ¿no? Otra cosa, las hojas de un libro, pues hojas de los árboles, ahí está otra cosa, ¿no? Las ideas como raíces, ahí está otra cosa. La tierra fértil, que podría ser como que una editorial y todo esto, otra cosa. Cada libro distinto, como cada árbol diferente, ahí está. Otra cosa, ¿no? Entonces solo empezó a darse. Ajá. Y entonces esta idea de un arboreto como una colección de árboles vivos, nos dijimos, oye, pues está súper bonito, porque pues oye, también una colección de libros vivos, ¿no? Por así decirlo. Entonces se dio solo y nosotros estamos muy contentos con ese nombre, y es un nombre que sí nos gusta mucho. Y se presta para muchos juegos también estéticos, ¿no? En las redes sociales y todo esto. Entonces como que se fue dando la situación, y sí, ese sería el origen del por qué y cómo empezamos a ligarlo, ¿no? Con la cultura botánica. Y también porque tenemos como que mucho la idea como que ecológica, tal vez. O sea, sí tenemos como que en mente algunos proyectillos ahí como de apoyo ecológico. Ajá, entonces pues ahí va poco a poco, ¿no? Pero como todos somos una editorial muy pequeña, o sea, todavía estamos como que empezando a agarrar vuelo. O sea, no podemos hacer grandes proyectos todavía porque pues no hay dinero. Sí, no, cuesta. En este sentido, un poquito hablando sobre la historia de la editorial en Chihuahua, ¿no? Revisando un poquito a través de unos planteamientos que me topé por ahí, revisando un poquito esta historia de los nacimientos editoriales, al menos en el siglo XXI, es un fenómeno muy reciente en el municipio. Hubo algún cambio por ahí en alguna esfera de la sociedad, del pensamiento en conjunto, pero ¿tú qué piensas que fue esa... Como el detonante. Sí, ese detonante para que empezaran a salir varios proyectos, porque también
con los otros muchachos no están tan lejos, o sea, los proyectos editoriales no están tan lejos así. Como no, pues yo nací hace 10 años y no, o sea, como que están muy pegaditos. No sé la Eripse y Villa Aurea, creo que son más, ellos son los que tienen más. Pero igual como que creo que empezaron todos a conectar o a conocerse pues en estos últimos 2 años, 3, 4. Mira, está bien curioso, primero que nada porque antes obviamente aquí había trabajo editorial. La prensa era como que la más grande, ¿no? O sea, no más es librería, también tienen la más. Sí. De hecho estaba la editorial. Estaba en Ojinaga. Sí, entonces tenía tenía la labor editorial, ¿no? Aquí en Chihuahua, la prensa. Pero de hecho era algo que platicábamos mucho con Cintia, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta que había un desencanto por parte de las personas que escribían, ¿no? Y publicaban. ¿Por qué? Porque si hay muy poco en dónde dejar tu manuscrito, o sea, pues sí te lo publican y todo lo que tú quieras, pero se siente como vacío, ¿no? Como que no te están dando lo que tu libro se merece. Entonces, ¿qué pasa? Que terminas desencantado y empiezas a buscar en otros lados. Lejos, o sea, primero que nada te sales de aquí y empiezas a buscar, a ver dónde puedo, llevar mi proyecto en donde primero que nada pues pueda, publicarlo, inclusive pagarlo, autopublicarlo, y que me hagan caso, ¿no? Y que lo lean, y que le pongan la atención que se merece, porque pues yo lo trabajé mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que como, pues sí, eran pocas las editoriales que hacían ese trabajo, obviamente les llevaba mucho trabajo. Y hay veces que cuando llega un autor novel, que apenas está empezando, pues obviamente lo van a hacer de lado. ¿Por qué? Porque pues tienen trabajos más grandes, ¿no? No sé, de imprimir 5,000 libros de una escuela, ¿no? Por ejemplo. Obviamente eso les va a dejar más dinero que imprimir 100 libros o 50 libros de un autor que nadie conoce, pues que dice, anda, si te lo publico, analcilla. Bueno, tengo que seguir con lo que me da para vivir, ¿no? Entonces, este autor obviamente pues termina mal y va a buscar en otros lados. Y empiezan a nacer estos proyectos editoriales a raíz de esto mismo. Y luego está bien curioso porque también uno diría que con el nacimiento del libro digital, con Amazon y todo esto, todos estos proyectos irían para abajo, ¿no? Así como que bueno, si ya están estos super editoriales gigantes que tú te autopublicas sin gastar dinero, como es autopublicarte en Amazon, porque todavía existe, ¿no? O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, o sea, tú haces tu portada, tú haces tu libro y lo publicas y lo pides y ya, ¿no? Pero no es lo mismo, o sea, la labor editorial yo creo que tiene un valor que estas editoriales no te están dando, ¿sí? O sea, la labor de un editor así casi tradicional, ¿no? El editor con el que te juntas para platicar de tu libro, de tus procesos, y casi terminas hasta siendo amigo, ¿no? Del editor o la editora, porque ponte a pensar, o sea, la gente que tenía antes estas editoriales, obviamente tenía sus amigos, ¿no? O sea, a los que les publicaban constantemente. ¿Por qué? Porque ya había un lazo, ¿no? Ya había una comunicación. ¿Por qué? Porque si ya somos amigos, ya sé qué es lo que te interesa, ya sé lo que te gusta. Entonces yo creo que eso es bien importante también. Y el hecho de que antes no hubiera tanto labor editorial independiente, pues no te da esas posibilidades. Entonces este es un plus más humano que se le está dando a la editorial. Obviamente muchas se van para abajo porque es caro, y la labor editorial es cara y es difícil, porque ponte a pensar, muchas personas todavía creen o confían en la editorial tradicional inclusive de hace 50 años, ¿no? Que mando mi manuscrito y me publican y me hacen famoso, ¿no? Ajá. Entonces, oye, pues tal vez eso pasaba antes, pero ahora no se puede. No se puede porque ya cambió el mundo editorial y va a cambiar y está cambiando. Entonces, ese tipo de editorial tradicional, o sea, sí lo tiene Planeta, lo tiene Penguin, lo tienen este tipo de editoriales gigantes que tienen dinero para invertirlo, ¿no? Pero una editorial chiquita, pues ahora sí que se tiene que ir como que agarrando de donde pueda para poder sobrevivir, ¿no? Y hay veces que si le tratas de apostar a lo que se estaba haciendo hace 150 años, puede que te vayas para abajo. O sea, tienes que manejarlo muy inteligentemente para que si quieres trabajar de esa forma, ok, hazlo, pero no te vayas a poner el pie tú solo, o sea, no te vayas a ahorcar.
Por ejemplo, nosotros tenemos la colección, la de Flores de Jardín, que esa es tradicional. Entonces esa la persona manda su texto, nosotros le publicamos, ahora sí que él no pone dinero. Pero ¿por qué? Porque pues ahí nosotros tenemos que, ahora sí que saber cómo manejarlo para poder recuperar parte de, ¿no? Porque pues sí es un negocio también. Y el otro lado está la editorial de autopublicación, que hubo un tiempo que había como mucho tabú muy extraño Sí. aquí en Chihuahua para la gente que se autopublicaba, así como que, ay, no tienes una editorial, no tienes un editor, no tienes sello, ¿no? Entonces no tiene ningún valor tu libro. Y así como que, ay, ya me he topado libros que tienen un sello y están para la fregada, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué se están haciendo estos juicios? Entonces, lo bueno es que eso ya está cambiando. A lo que iba, estamos en este otro lado, que es la editorial de autopublicación, en donde el autor sí paga los servicios, porque son servicios y es un trabajo que se tiene que pagar, y nosotros le echamos la mano para que recupere, porque sabemos que puso dinero, ¿no? Y el chiste es que el autor recupere esa inversión, porque es una inversión, no es un gasto, ¿sí? Entonces, más o menos por ahí va el asunto. Y me extendí un chorro de la pregunta. No, está bien. Empezó de una cosa y terminó en otra cosa. Pero sí, es eso, fue un desencanto. Fue un desencanto y por eso hubo esta explosión de la labor editorial. Y fíjate que la pandemia también trajo muchas, Sí. Trajo muchas la pandemia. Y de hecho la de nosotros nació en pandemia. La de Sí. nosotros nació en pandemia. Pues Medusa también, ¿no? Casi finales. Medusa. O ya estaba cocinándose. Ya había empezado Medusa. Sí, porque Medusa tiene como 2 años. Con este año lleva 2 años. Entonces nosotros tenemos uno. Sangre ya tiene más. Sangre tiene más. Sí. Vía Aurea tiene más. La Aripse tenía como 11, 12 años. Ya en Sí, el ruedo. cierto. Pero a ella sí le pegó la pandemia. A ella sí le pegó duro la pandemia. Entonces se me hace curioso, ¿no? Como a unos les dio para abajo la pandemia y Ajá. otros nacieron a partir de la pandemia. Entonces es interesante ese aspecto. Pues estabas platicándonos sobre cómo nació Arboreto, de Arboretum, este juego de cartas. Y a mí se me hace muy, muy interesante cómo comunican esa esencia. Estaba chismeando en sus redes sociales, en su adelante. página, y todo sigue esta línea, ¿no? Los colores, incluso los títulos de las colecciones, y también vi que algunas de las portadas de los libros también tenían como estos motivos, Las ¿no? plaquettes. Naturales. Sí, entonces veía que además de todas estas raíces, este sentido de natural de los árboles, de las plantas, no solamente es su forma de conectar con las personas que están dentro de la literatura, ya sean los escritores, los lectores, sino que intentan ir más allá, y toda esta estética que le da forma, ¿no? al proyecto. Y mencionabas que parte del trabajo editorial era dar a conocer el trabajo, no solo del editorial, sino de los autores principalmente, ¿no? Porque digamos que es como el motor de la editorial, esa carnita con la que tienen los textos. Y mi pregunta es precisamente sobre este trabajo de comunicaciones, de marketing, y mencionaste que ya no se pueden hacer las cosas como antes, ¿no? Que como editoriales pequeñas, digamos que están revolucionando este tipo de procesos a como antes se hacían. Y mi pregunta es, ¿cómo trabajan sus estrategias ante estos monstruos o gigantes editoriales? ¿Y cómo es este plan, digamos, a corto plazo? Porque la segunda parte de la pregunta es, en cuanto a alcances de comunicación, ¿cómo se ve Arboreto a un futuro? Ok, bueno, pues primero que nada, sí somos pequeños y no podemos meterle acá los millones para llevar a los autores a que tengan su propio stand en una feria de libro en Nueva York, ¿no? O sea, no podemos hacer Nueva York, me salió un acento muy extraño. No podemos hacer Nueva York. No podemos hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos que meterle cabeza para poder saber, para saber cómo mover a nuestros autores sin que nos afecte económicamente y no morir en el intento. Entonces, primero que nada, pues manejamos las redes. O sea, las redes sociales son como que un sí. Manejamos por el momento Instagram y Facebook, porque pues nada más somos 2, entonces se nos hace un poco difícil como que andar también en Twitter y andar en TikTok y andar en YouTube. O sea, son muchas cosas, entonces no podemos con tanto.
pero lo básico que es Facebook e Instagram. Y tratamos de subir contenido casi siempre relacionado con nuestros autores, ¿no? O sea, que los vayan conociendo, que sepan que ahí siguen y que no los olvidamos. O sea, porque una cosa que pasa mucho en una editorial es que te publican, inclusive en las grandes, ¿no? Te publican y en una semana, o a lo mucho si tienes suerte en un mes, o sea, es tu mes de publicidad y ya después ya. Jamás, ¿no? Y nuestra idea es seguirlos rotando en redes sociales. O sea, que se sigan viendo, que siga habiendo interés en ellos, a pesar de que ya se les acaben los ejemplares, ¿no? Por ejemplo, nos pasó con uno de nuestros autores, con Sergio García. Ya no tiene ejemplares, desde muchos se le acabaron, pero de todos modos seguimos subiendo contenido de Sergio, ¿no? Y pasó lo mismo con Néstor, que publicó en Flores de Jardín, y el mismo día se acabaron sus ejemplares, y de todos modos pues tenemos que seguirle dando movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque es un autor que reconocemos que tiene potencial. Entonces, ¿qué más hacemos? En redes sociales hacemos eso, nos guiamos mucho pues lo visual, los videos también. Tenemos idea de hacer entrevistas, nada más que pues hoy el tiempo es un poco está duro por el tiempo, entonces quizá después. Ahí va la segunda parte de la pregunta. ¿Qué más? Así a corta distancia, una presentación, 2 presentaciones o más presentaciones de libro, para que la gente vaya conociendo pues a los autores, y queremos hacer presentaciones colectivas, porque creemos que es importante que la gente que conoce un autor, pues va porque pues es su amigo, ¿no? Es la familia, pero si el autor ya lleva su público, el otro autor va a llevar su público, entonces ahí va a haber un intercambio ahora sí de que lectores, ¿no? O sea, yo me llevo mis lectores, tú te llevas los tuyos, entonces ahí los volteamos. E inclusive podemos dar los libros, no sé, en ofertas si se los llevan los dos, entonces ya hay otra forma de lanzarlos, ¿no? Otra cosa, hemos estado en contacto con salas de lectura aquí en Chihuahua, entonces también la gente de salas de lectura está muy puesta, ¿no? Muy puesta a conocer, a leer. Se está trabajando un proyecto con salas de lectura para que se lean libros de autores locales, porque siempre se leen como que El Principito y cosas así, ¿no? Ya chole, o sea, aquí hay un chorro de talento y se tiene que dar a conocer. Entonces Sala de Lectura dijo, sí, de volada, o sea, claro. Otra cosa son los bazares, la gente en los bazares, sí se venden los libros en los bazares, ferias de libro también. Hace poquito se fueron a la feria de libro de Cuauhtémoc, ahí estaban nuestros libros, van a estar en la feria de libro también de aquí de Chihuahua, y pues así, ¿no? Ferias de libro. Lo de las ferias de libro fue gracias también a una alianza editorial, o sea, todas las alianzas chiquitas, todas las editoriales chiquitas nos aliamos pues para poder conseguir estos espacios, ¿no? Porque son muy caros. Entonces, si son muy caros, pues no tenemos para pagar. Entonces, pues aliados, pues tenemos que tratar de llegar, ¿no? A estos espacios. ¿Qué más? Dar a conocer los libros en escuelas, círculos de lectura. También estamos pensando hacer círculos de lectura en Casa Sebastián y en Museo Casa Redonda. Entonces, ahí van otros proyectos. Nada más que como somos dos, eso es difícil. Como no tenemos dinero para pagar a terceros, entonces todavía no podemos tener un equipo tan grande, ¿no? Me supongo que la segunda parte de la pregunta es ¿cómo nos vemos? Ok. ¿Cómo nos vemos después? Obviamente con un mejor equipo en cuanto a maquinaria para poder sacar los libros más rápido y que no se descompongan tan rápido las máquinas. ¿Para qué? Para que nos quede dinero para poderlo reinvertir en más colecciones. De hecho, tenemos la idea de, sí volver a sacar convocatoria para Flores de Jardín el próximo año. Son estas plaquettes. Y una convocatoria para la colección de libro pegado. Van a ser libros grandes, gruesos. Esa va a ser nuestra colección más fuerte, a la que le vamos a tirar así como que todos los kilos. A ver cómo nos va. A ver cómo nos va con esa. ¿Qué más? Y también tener más gente que nos ayude, porque pues es un poco difícil nada más nosotros dos, entonces, ahora sí que ser todólogos, y extendernos un poco más lejos, no nomás quedarnos aquí en Chihuahua, ¿no? O sea, sino tratar de llegar a más lugares. Pues también estamos usando Amazon como plataforma, o sea, en vez de decir, no, son nuestros rivales, o sea, también agarrarnos de ahí para dar a conocer nuestros libros. Por el momento nada más tenemos la plaqueta de Anaid Hernández, la de la perra que desenterró la luna, de la colección Flores de Jardín, de hecho. Está en Amazon, está como a 40 pesos, creo.
Entonces ahí está para que se compre y se descargue. Y pues esa es una plataforma, un escaparate global, ¿no? Entonces eso también es otra cosa que tenemos ahí presente. Nada más que obviamente hacer la maqueta para libros en Amazon es otro trabajo. Y ahorita no tenemos tiempo para estar haciendo las maquetas de todos los libros, ¿no? Pero pues ahí va poco a poco el trabajo. ¿Qué otra cosa? Nos vemos así. También queremos hacer pues nuestros propios festivales, pues como nuestras propias microferias de libro con autores locales, puro autor local. Entonces también, y artistas locales. O sea, no es puro autor, ¿no? Sino también gente que cante, gente que haga pintura, como Luisa, que es muy buena, ¿no? Que ponga ahí sus pinturas para la venta, para exposición, que sea interdisciplinario. También, entonces eso también lo queremos hacer. No, pues que pues está difícil conseguir los espacios. Creo que es lo más difícil siempre los espacios. También cuando hacíamos teatro era un rollo los espacios, todavía. Entonces, pues lo que queremos es conseguir espacios, primero que nada, para poder hacer todo esto. Y hay más ideas que andan por ahí que tienen que ver más con las cuestiones ecológicas, también va por ese lado, y cuestiones de cómo acercar a las infancias y a las juventudes a la literatura con libro objeto, ¿no? Por ejemplo, o sea, también sacar libros objetos o otras formas de atraerlos a los libros, ¿no? Y a la literatura. Son ideas que andan todavía ahí como volando. Hace un momento comentaste lo de las alianzas editoriales. Ajá. Entonces quería preguntarte cómo fue el proceso para que la Editorial Autónoma de Chihuahua les brindara un espacio en su tienda física para exhibir y vender sus libros. Mira, eso fue por Edgar Treviso. Pues ya saben que Edgar trabajó mucho tiempo en el ICM. Ajá. Entonces él ya sabe cómo se mueven las aguas y tiene más contactos que nosotros, ¿no? Entonces fue él el que nos consiguió el espacio. Pero era algo que ya se estaba platicando desde hace mucho, ¿no? De hecho, cuando estábamos con Cintia, ella también lo platicaba mucho, o sea, como que hacen falta como que estas alianzas. Y nosotros también decíamos, oye, hay que aliarnos con los demás, porque estar solos, pues no va a funcionar. O sea, nos vamos a poner el pie entre nosotros y nos vamos a morir. Entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces cuando se dio la oportunidad, de hecho fue Edgar el que nos invitó. O sea, fue Edgar el que dijo, oigan, ¿quieren que nos aliemos todos? Y nosotros ya teníamos pensado en esa idea. Entonces sí, o sea, llegó de repente y él fue el que se encargó de hacer los movimientos necesarios para brindar los espacios. Sí, pero sí fue el que hizo el trabajo. Hace un momento comentaste también el proceso cuando llegan los autores con su idea y me surgió una duda. Un editor es primero un lector y en ocasiones puede verse influenciado, entusiasmado o aburrido por el texto literario que debe revisar y corregir. ¿Cómo consigues la objetividad y que tus emociones no interfieran durante el proceso de edición de un libro? Mira, por ser seres humanos es bien difícil desprenderse de las emociones. O sea, no podemos hacerlo de forma robótica, porque si lo hiciéramos así, seríamos una imprenta. O sea, solamente se imprimieran libros así nada más, ¿no? Pero por el hecho de que ya tenemos nuestra imagen como editorial, ya sabemos qué libros pueden estar ahí y cuáles necesitan más trabajo y cuáles menos trabajo. Entonces sí llegan autores, obviamente, con libros muy buenos que nos emocionan, y como nos emocionan a nosotros y emocionan al autor, pues nos va a encantar trabajar con esos libros y van a salir libros bien padres. ¿Por qué? Porque los queremos con nosotros. Sí, o sea, somos una editorial y nosotros tenemos todo el derecho de decir qué publicar y qué no. Entonces hay veces que llegan autores y obviamente traen libros muy malos. Entonces si les decimos, ¿sabes qué? Pues no, o sea, hay que trabajarlo, o si quieres te lo imprimimos, pero de ahí a que te hagamos un trabajo como editorial tradicional, pues no. También eso, ¿no? O sea, no podemos, ahora sí que no podemos cerrar unas puertas porque la economía está muy dura de imprimir libros para la gente que quiere libros, para imprimir libros. Entonces sí, o sea, es eso. O sea, sí tienes que ser objetivo en cuanto a que tú como lector te das cuenta cuando un libro está mal escrito, ¿no? O que tiene errores. O sea, sabes en dónde puntualizar. Casi como un tallereo. Pero sí es importante que el libro te emocione. Porque si te emocionas tú como lector,
de este libro que ni siquiera conocías, de un autor que ni siquiera conoces, pues tiene potencial. Entonces, yo creo que sí es importante la emoción al momento de estar trabajando en los libros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llega un escritor, usted le puede decir, sí te publicamos, pero fuera de nuestro sello editorial. Ah, ok. Sí, sí ha pasado. ¿Y Sí ha por qué fuera pasado. de podcast se puede quedar ahí? Lo dejamos. No, sí podemos publicar libros fuera de la editorial. Publicar en cuanto a impresión. O sea, el trabajo de impresión. Y si el autor dice, no, pues también me da la corrección. Ok, te hago la corrección, pero este libro no nos gusta para nuestra... Para el sello. A lo para mejor nuestro porque sello. no tiene un tema que sea Sí, o sea, afín a ustedes. Ajá, es un tema que no, o sea, que no nos, Por que no nos ejemplo, llama. ajá. Por ejemplo, no sé, temas sociales o sí, o libros muy académicos, por ejemplo, ¿no? Pues le decimos, mira, esta Cintia, ella sí hace ese tipo de trabajos. Si quieres aquí con nosotros, pues sí, o sea, te hacemos el presupuesto, te lo imprimimos, te lo trabajamos, pero no te vamos a poder mover como a nuestros autores. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos centrando en la literatura. Sí, o sea, le estamos tirando a la literatura, que es una tirada un poco difícil, porque, o sea, la literatura no vende tanto como los libros de profesionistas, ¿no? O sea, obviamente vende más un libro de psicología o un libro de autoayuda, o un libro de lo que tú quieras, incluso de ciencias sociales, venden más los libros de ciencias sociales que una novela de un autor de aquí, ¿no? De Chihuahua. Entonces, es riesgoso, pero es lo que quisimos hacer, porque pues es lo que nos gusta y, pues, ¿cómo hacerlo? Todavía no ofrecen ISBN, ¿verdad? Pura ¿Sí ofrecen? mugre. Sí, pero si son tirajes largos, porque Ah. honestamente Es muy caro. es mucho rollo más que... Porque, por ejemplo, a ti sí te lo dijimos, ¿verdad? O sea, ¿quieres o Sí. no? Te dijimos, no te conviene. O sea, no te conviene porque son bien poquitos ejemplares, los vas a vender con tus amigos, con tu familia y con tus conocidos. Y ISBN conviene a partir de mínimo 500. Y si tienes pensado en venderlos en Gonville, en Gandhi, cosas así, ¿no? Para que ellos tengan un control. Pero si nomás lo vas a estar vendiendo en ferias locales, en presentaciones así, entre amigos y todo eso, pues ni para qué. O sea, ni para qué te hagas el rollo el ISBN. Y luego te piden, ¿cuántos? Te piden como 6 libros, o sea, que mandes para allá, a Ciudad de México, y para comprobación, ¿no? Y luego no es barato la comprobación del ISBN. Entonces es un rollo el ISBN. Mejor tramita los derechos de autor. También tramitamos los derechos de autor, por si quieren tramitarlos ustedes. También hacemos ahí el trabajito. Oye, ¿con quién los tramitan? Yo lo tramité con uno que está en San Felipe. No, nosotros por internet. ¿No es que por más internet? cómodo. Ajá. Sí, es más cómodo. ¿Y si los tramitan real? Sí. Es que yo iba a hacer el trámite de mi primer libro. Pero resulta que por alguna cosa chistosa aquí no hay indautor. O al menos donde te mandan la dirección, que fui en físico. No, ya cerraron la Secretaría de Educación. Sí, ya no hay. ¿Cómo que no hay SEP? hay. Ya no es. No manches, no somos parte de la República, ¿o qué? Aquí en el ¿Cómo gobierno, ¿no? cerraron Las Secretaría de oficinas- Educación Pública? Las oficinas de la SEP en Sí. Chihuahua no están. Sí, o sea, hay solo de Secretaría de Cultura y Deporte del Estado, pero no No hay Secretaría no de a nivel Educación federal. Pública. Gracias, No Mari. hay. Es el que estaba. Es el que está. Donde estaba enfrente de gobierno. Esto tiene. No sé Hace ni por mucho. qué tiene, según yo Tiene tiene bastante. antes de Sí, la tiene pandemia mucho. y no sé si empezó con Corral, no sé si a mediados de Corral. Es como a inicios de pandemia. Yo también cuando empezaba con los trámites para la TABA y todo, fui precisamente ahí. Pero no, nadie me supo dar razón. Ahorita está en una empresa privada, no sé qué, quién sabe qué. Porque me atendió, o sea, pues me habló una señora que estaba en recepción y no sabe dónde están o qué, no sabemos nada, se fueron y así, ¿cómo se va a ir la SEP de un territorio federal chihuahuense? O sea, ¿cómo fregados? Adiós. Sí, y luego pues si entras a la página viene la dirección. Y así, no puedes. Nos reímos, pero está muy preocupante eso, No, ¿verdad? sí. Preocupada Yo creo porque que eso suena tiene- la editorial esa que te timó. Ándale. Y luego más porque sí es cierto, tiene... Yo tengo trabajando con TAO como 4 años y yo creo que eso fue mucho antes de que conociera Letras Latina, entonces sí tiene como 5 años, 6 que ya se desapareció el indautor de aquí y la SEP. Sí, no sé por qué. Y de hecho, o sea, me da risa porque en Facebook salieron en los grupos una edición de leyendas y de copypastas de internet. Entonces,
El Ya tipo, sé cuál. sí, el tipo hizo la antología de las copypastas, hizo una edición y la fue a registrar en el metro. El de la rata con Tinder. Sí, el de la- o sea, pero la registró como antología y la registró ante el autor en el metro. Y yo así de, no puede ser que puedas ir al metro Tacubaya y yo aquí, en mi rancho ciudad, no tenga ni siquiera dónde llevar a mi niño a alguna secretaría por algo, no sé, o sea, algún trámite en la SEP, no puedo, porque no hay. Pero allá en el metro Tacubaya, ahí donde te asaltan, sí, toma, aquí está tu. Y no sé si se la dieron así inmediatamente. O sea, fue un trámite así muy tonto, muy rápido. Que aquí en ¿qué? ¿Cómo se llama? Periferia, no me acuerdo cómo le dicen. No, provincia. En provincia. Que en provincia no se puede hacer. Fíjate que es un problema muy grande porque me ha tocado asesorar a varios niños, pues a los niños a los que les doy clases de español. Y principalmente quieren las clases de español nada más para hacer los exámenes que les acrediten tener un nivel educativo aquí en México. Y es un problema porque además de que ellos toman las clases del homeschooling de americano, para que les revaliden las clases o para que les hagan válido, tienen que hacer un examen aquí. En Chihuahua nada más, porque tampoco hay, o sea, en el resto del estado, sí. O sea, es en Capital, en el resto del estado es muy difícil y tienen que venir aquí a Capital, y al parecer solamente a nivel estatal. Y yo decía, pues bueno, es que quizá es porque estás en el estado de Chihuahua y tienes que hacerlo a nivel estatal, pero pues parece ser que es porque no funciona, la federación no funciona tan lejos en el norte. No llega a la No llega. No está disponible en mi región. Sí, todavía no llega, sí, como la fibra óptica. Sí, pero sí, por decir, si ellos quieren hacer sus estudios seguir sus estudios de prepa o de secundaria en Monterrey, no, quizá batallen mucho para hacer la revalidación porque solamente están validados sus estudios en el estado de Chihuahua. Sí, o sea, y yo pagué por la ficha del Indautor, creo que tengo la copia y todo eso. Y pues me dijeron, o sea, me los corrieron, no, sí, claro, lleva la ficha y todo, preséntate en las oficinas. Y yo, ¿cuál es maestra? ¿Cuál es máster? Yo pensé que iba a ser en línea, o sea, porque era todavía pandemia. Era un terreno baldío. Sí, o sea, me ofrecieron una bici y una tapia y tú quieres que vaya. No, y o sea, sí se me hizo bien curioso porque yo pensé que el proceso lo iban a hacer en línea, pero de pronto me dice la chica que me contestó por los correos, no, tú preséntate con tus documentos y lleva tus manuscritos, no sé qué, y llévalos a la oficina del autor. Sí, ¿a dónde? ¿Pagas el viaje o cómo? Al metro. Y pues ahí se quedó. Yo ya no sé si esté válida la petición que hice. Esperaría que sí, pero pues igual voy a ir al pagaste, metro. Creo que tiene validez de 9 meses. Pues voy a ir al metro Tacubaya. Pues ya vas a ir para el... No, si todavía lo tienes, puedes hacerlo por internet. Te paso la página. A ver. Mira, estamos aquí con un experto y tú contando tus desgracias. Te paso la página, ¿no? porque si ya pagaste, pues ya fue lo más difícil. Sí, y si lo puedo hacer en internet, pues registro los otros dos. Sí. Y los que vengan. Sí, o sea, ahí en internet viene ¿cómo se llama? La hoja, pues, la hojita está, el formulario. Sí. O sea, ese vas al banco, pagas en el banco, te dan una clave y esa nada más la pones ahí en la compu y ya con eso. Ya te contestan ahí, ya fue dado de alta su... Ay, qué raro. Porque no, esta chica me dijo, no, presente esos documentos en la oficina. Y yo, no, pero... Bueno, es pandemia, está cerrado. Y tampoco hay oficina. O sea, además de que está cerrado, está asesinado. Entonces yo dije... No, pero si todavía lo tienes ahí, sí puedes todavía... Déjame ver, porque también tiene mucho. Ya caducó. Puede que sí, porque fue el que imprimí con la Ripse. ¿Cuál? ¿El primero o el segundo? El primero. No, pues ya. Entonces yo lo saqué mucho tiempo después. Okay. Pero no sé qué tanto tiempo después. Eso es lo que no me Digo que tiene como 9 meses nada más. Si no, pues no hay problema, vuelvo a pagar. Pero el problema es que alguien me lo registre, por favor. Ayúdame. Sí, te paso yo ahí la página. Y luego vienen videos tutoriales muy simpáticos ahí que puedes seguir. Es sencillo. Bueno, como último punto, me gustaría que nos dijeras quizás tus impresiones, algunas últimas reflexiones que tienes, pero también que por favor promociones este proyecto tan importante para este ámbito cultural, ¿no? Ok, bueno, antes que nada, agradecerles, como siempre, agradecerles el espacio, muchas gracias, me la pasé muy bien, qué lástima que Rebeca no pudo venir, me hubiera pasado muy a gusto.
qué bueno que estén haciendo como este tipo de proyectos. Creo que sí son necesarios y sí hacen falta y nunca van a sobrar, ¿no? Bueno, nos pueden seguir en redes sociales, estamos como Ediciones Arboreto, estamos en Facebook, estamos en Instagram y tenemos la página de internet que es www.edicionesarboreto.com. Ahí estamos también y ahí pueden apreciar un poquito más sobre nuestras colecciones y todo esto y mandarnos información, o sea, de sus proyectos. Si tienen alguna duda, también estamos ahí para echarles la mano en cualquier cosa que necesiten. Pues para eso estamos, ¿no? Para apoyarnos. Síganos en redes porque pues también vamos a sacar convocatorias y para que estén al tanto de los próximos proyectos y eventos que vamos a tener, porque pues va a haber muchos eventos muy interesantes y luego más porque en noviembre cumplimos un año, entonces ya tenemos ahí algunos planes muy interesantes que nos gustaría compartir con la comunidad lectora en Chihuahua. Y pues sería todo por mi parte. Muchas gracias a todos, a todas por la invitación y mucho éxito también. Muchas gracias, Pepe, otra vez por acompañarnos, por compartirnos tus ideas sobre la cultura desde tu experiencia a través de la historia de Editorial Arboreto, la manera en que ha cobrado vida a partir de sus raíces como una red de apoyo local para proyectar la literatura chihuahuense, impregnando cada proyecto de esa esencia característica de calidez a través de un proceso completamente personalizado y detallado, sobre todo en ese trabajo de difusión que han logrado hacer de este talento local para ser conscientes de la gran riqueza literaria con la que se cuenta en el norte de México, así como las dinámicas editoriales que se desarrollan entre las editoriales independientes y de las que se nutren, ¿no? Que forman esta red en la que las aparentes limitantes son oportunidades para crear fortalezas en medio de la unión. Y sabemos que Arboreto va a seguir floreciendo, creciendo y las semillas, textos que planten van a ser muy prósperas y llegarán a más lectores. Con esto último hemos llegado al final del episodio. Le agradecemos nuevamente a José Arturo Santillanes Hernández. Gracias, Pepe, por tu tiempo y por compartir con nosotros tu valioso proyecto editorial Arboreto y por ayudarnos a entender desde distintos puntos de vista algunos aspectos de la cultura contemporánea. También gracias a nuestros escuchas. Los invitamos a continuar escuchando los próximos episodios de este podcast, en donde tendremos nuevos temas, nuevos invitados y donde serán bienvenidos siempre sus comentarios para nutrir esta importante conversación cultural. Esto fue Proyección Cultural Desarmando Ideas y nosotros somos Jennifer, Oscar, Daniela, Daniel, Saúl Y Pepe. Muchas gracias. Lá em Copacabana que tem tudo de bom, tudo que é de bem. Suco de acerola com maçã e vem do prêmio bem. Lá em Copacabana que tem tudo de bom, tudo que é de bem. Suco de acerola com maçã e vem do prêmio bem. Lá em Copacabana que tem tudo de bom, tudo que é de bem. Suco de acerola com maçã e vem do prêmio bem. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.